Bien, vamos a hablar de geopolítica, de cuál es la relación del eje entre Rusia, Irán, Venezuela, China. Alberto Ruscolequier, doctor en Economía y analista internacional, con nosotros. Albert, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Santiago. Bueno, efectivamente, como bien lo planteas, hay un eje que es Rusia, China e Irán, que son socios estratégicos de Venezuela. Veamos, ¿qué es lo que tienen en común Rusia, China, Irán y Venezuela? Tienen en común que hay un enfrentamiento básicamente con Estados Unidos y Ujú. con parte de lo que se denominaría Occidente. Veamos, por motivos diferentes. El caso de Rusia, bueno, obviamente el enfrentamiento fundamental es porque la invasión que realizó el 22 de febrero del 2024 lo enfrentó no solo con la Unión Europea, sino que lo enfrentó también fuertemente con la administración norteamericana y con muchísimos otros países. En el caso de China, concretamente China está pulseando la hegemonía geopolítica y económica con Estados Unidos, recordando que China hoy es la segunda potencia económica y quizás podríamos decir también cercana a una potencia militar enorme. El caso de Irán, bueno, Irán que desde el año 1979 con la revolución islámica que entronizó a este ayatollah Khomeini, la verdad que está totalmente en contra de los valores occidentales, un enfrentamiento fuerte contra no solo Estados Unidos, sino también contra todo Occidente, y en realidad esto es lo que tienen en común. Pero también esto lo tiene en común Venezuela, porque toda su devenir alejado de la democracia en un continente latinoamericano que tiene sus particularidades, hace que Venezuela prácticamente, teniendo el repudio prácticamente masivo de la comunidad internacional y sin estos socios estratégicos que son Rusia, China e Irán, habría que pensar la posibilidad de sostenerse, Claro. concretamente de Nicolás Maduro. Había cuenta incluso que hace pocos días, Santiago, vos lo sabés, lo hemos charlado, que prácticamente que ya la Unión Europea no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, sino que lo considera a Edmundo González Urrutia como el presidente ganador de las elecciones. Quiere decir que en Europa, absolutamente, no solamente en Europa, pero Maduro tiene totalmente la bolilla negra. Pero veamos, en consecuencia, vemos que son enemigos en común con Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que gana cada uno de estos países del eje? Bueno, primero, Venezuela gana porque de alguna manera se sostiene lo poco que puede sostenerse con estos socios estratégicos. Recordemos que Rusia y China, además de ser potencias militares enormes, ambos son integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen un Consejo de Seguridad con 15 miembros. 5 son permanentes, que son los únicos que tienen derecho a veto. Y dentro de los 5 están Rusia y China. No es poca cosa. Claro. Vamos a ver qué es lo que le da a qué ventaja tiene, por ejemplo, Rusia o qué tiene China. Veamos China. China, entre el año 2008 y el año 2015, le dio una línea de crédito rotativa a Venezuela por 3 años por una cifra cercana a 59.000 millones de dólares, que lo fue pagando, ahora la deuda es mucho menor, la fue pagando con entregas de petróleo. Una especie de swap. China, exactamente. Entonces yo te pago, yo te entrego el dinero y vos me vas a entregar con entregas de petróleo. Por supuesto, los precios no van a ser los mismos precios internacionales porque los chinos de tonto no tienen un pelo. Tal En cual. segunda instancia, China le permite eludir a Venezuela sanciones internacionales muy importantes, sanciones que obviamente incluso, por ejemplo, la principal petrolera que tiene China, la CPNC, que también como tiene actuación internacional, no puede verse expuesta a comprar a un país que tiene sanciones establecidas internacionales. Entonces, ¿qué hace Venezuela con China? Lo que hace, por ejemplo, con China, le vende petróleo a China con un barco determinado que va a Malasia, recertifican el petróleo venezolano, lo recertifican como origen de Malasia, lo embarcan con otro barco y finalmente llega a China. Además, China le da insumos médicos, vacunas, pero lo que China le da, muy importante para Venezuela, es la tecnología para la represión de los disidentes y el control de los
¿cómo puedo decir?, los enemigos políticos. ¿Por qué? Porque en Venezuela existe lo que se denomina el carnet de la patria. Este carnet de la patria que te permite a vos recibir alguna ayuda estatal hace un conjunto, digamos, recopila toda la información que el sistema venezolano tiene de una persona. Cuentas bancarias, afiliación política, absolutamente todo. En función de que si vos, por ejemplo, pasás esta prueba, vas a obtener el carnet de la patria. Y esta tecnología fue posibilitada por una empresa china que se denomina ZTE. Y además, China le ayuda a Venezuela, por ejemplo, en la medida que puede, con vetos que China establece en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y además, Venezuela, por supuesto, está permanentemente diciendo que, bueno, que reconoce únicamente la unidad territorial de China. Por supuesto, esto es decir, nosotros no reconocemos No a existe la Taiwán. isla de Taiwán Claro. como la isla de Taiwán, como si fuera un país propio. Entonces, vemos que acá hay una cantidad de situaciones. Y además, China, con Venezuela, que además es la principal reserva de petróleo del mundo, está en Latinoamérica, es un apoyo geopolítico para China, una inserción en América Latina fundamental, importantísimo. Ahí, Veamos qué Albert, tiene Rusia. te tengo Sí, que preguntar, ¿por qué Venezuela es pobre entonces si China es una de las grandes potencias? Si Venezuela tiene mucho más petróleo que el que refina para refinar en cuanto a sus reservas, ¿por qué los socios hacen de los países pobres? Los socios comerciales hacen a los países pobres y lo llevo a la Argentina también. Y te pregunto, ¿el mundo quiere que Argentina y Venezuela puedan ser ricos o les conviene estos dos países con problemas económicos diezmados? Muy buena pregunta. Esta pregunta siempre viene a través de todos los tiempos. Yo personalmente no creo en las grandes conspiraciones. No quiere decir que el mundo es inocente. No quiere decir que las grandes potencias internacionales son inocentes. Pero veamos, Venezuela es pobre. ¿Pero por qué es pobre? Porque ejerció en los últimos 20 años una política que está totalmente a contramano de la lógica. Ya no hablemos de otra situación. Fíjate vos, Venezuela era un país que producía más de 3 millones de barriles de petróleo por día. Hoy, con suerte, ayudado por este eje, está produciendo 800.000 barriles de petróleo por día. Y digo, no solamente por ellos, porque Estados Unidos en el año 2023 le alivió sanciones a Venezuela cuando Maduro había prometido que para que le liberen las sanciones él iba a respetar los resultados de los comicios, cosa que por supuesto sabemos que después del 18 de julio no sucedió. Veamos, entonces, Venezuela claro que tiene, los países, mira, Santiago, no son pobres o ricos solamente por los recursos. Los recursos son potencialidades. Pero fíjate vos el caso de Japón, un país que no tiene nada y logra prácticamente todo. Claro. Y tiene todo. Japón, que es una isla que está en una roca, y se dedicaron a la tecnología. Hablemos de Singapur, un pequeño país que era una provincia de Malasia, que en la década de 1960 se independizó, era provincia de Malasia, y hoy es un referente gigantesco de tecnología. Entonces, es lo que los líderes hacen de este tipo de países. Pero veamos, Rusia también le conviene, a Rusia también le conviene tener un pie en Venezuela, porque tiene su enfrentamiento con Estados Unidos. ¿Y qué hizo Rusia con Venezuela? Rusia también, a través de su... en el año, te digo explicar, le vendió armas a Venezuela, y estas son estadísticas, ¿eh? Mirá, yo siempre digo, no hay que ir a relatos, hay que ir a los datos. Rusia le vendió a Venezuela, entre 2005 y 2013, armamento por 11.000 millones de dólares. Claro. 11.000 millones de dólares. La empresa energética que tiene Rusia, que es Rosneft, le prestó a PDVSA 6.500 millones de dólares en el año 2014. Ahora, ¿qué le pidió Rusia en garantía? Y Rusia en garantía le pidió que le dé el 49.9% de las acciones que Venezuela tiene en Citgo, que es una empresa venezolana que está en Estados Unidos, que tiene plantas refinadoras y una red muy, muy grande de estaciones de servicio. También Rusia le dio centros de entrenamiento, simuladores de vuelo y también sistemas de los S-300, que son misiles de interceptación por cualquier ataque. Y fundamentalmente también hay sospechas, más que sospechas, de que el grupo Wagner, que en su momento estaba Evgeny Prigozhin, ¿te acordás que casualmente murió en un avión cuando se enfrentó con Putin, porque el avión se cayó? Hay mercenarios protegiendo a Nicolás Maduro. Veamos también el respecto de Irán, un país que está prácticamente es un
un paria, es un gran patrocinador del terrorismo, tiene 180 acuerdos comerciales y de todo tipo firmados con Venezuela, tienen alianzas estratégicas. Ahora, vos sabés que Venezuela, a pesar de tener una reserva petrolera gigante, vos sabés que Venezuela no tiene la posibilidad de fabricar gasolina. ¿Por qué? Porque el petróleo que tiene Venezuela es un petróleo muy grueso, lleno de sulfuro. Claro, hay que refinarlo. Entonces, necesita productos químicos para hacerlo liviano o directamente importar la nafta. Y esto, Irán le vende los productos químicos, por supuesto, y también le vende armas y le vende drones. Y también, vos sabés que la gente no sabe, no lo escuchó posiblemente, dentro de Irán existe una milicia que está integrada por las personas que son muy jóvenes para ir al servicio militar o muy viejas para ir al servicio militar. Y también mujeres. Esa milicia se llama Basij, que tiene, escuchá la cifra, 21 millones de milicianos. Depende operativamente del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, que también le mandó este tipo de militantes, por así decirlo, concretamente, para ayudarlos en el control social contra los disidentes y establecer una política total de represión. Vemos que por motivos diferentes, tanto Irán, Rusia y China, pulseando con Estados Unidos, tienen un enfrentamiento con un enemigo en común. Venezuela... Albert, para la próxima me gustaría que es sumamente interesante encontrar la historia, en qué momento de la historia estos países pudieron tener algo diferente, Venezuela, Irán, Argentina. Vamos a ir país por país para ver en qué momento se quiebra, si la geopolítica condiciona al crecimiento de un país, pero lo vamos a ver la próxima. ¿Te parece, Albert?